Hola querida comunidad de Casi Familia TV, sean bienvenidos, les saluda su amiga Reina. ¿Buscas un platillo que reúna a todos en la mesa esta Navidad? El bacalao a la vizcaína es una receta tradicional llena de sabor y calidez. Con su mezcla de ingredientes auténticos y ese toque festivo que encanta a todos, es el plato perfecto para hacer de tu cena navideña algo inolvidable. No te lo pierdas, comenzamos. Para empezar les enseño todos los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Aquí tengo el bacalao, son 3 libras, ya está completamente desalado. Bueno, si ustedes quieren ver cómo desalamos el pescado, abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar el enlace. Yo aquí ya lo tengo completamente listo. Por aquí tengo 16 tomates rojos, deben de estar bien rojos. Vamos a usar 2 chile pimiento o chile morrón rojo y también le voy a agregar un amarillo, pero esto es opcional. También tenemos 4 cebollas blancas medianas. Aquí tengo 6 dientes de ajo, una cucharada de orégano, media cucharada de tomillo, media cucharada de pimienta molida blanca, una taza de almendras laminadas, 2 cajitas de puré de tomate. Vamos a necesitar aceite de oliva, tengo en un frasco de 500 mililitros. Y aquí tenemos chile güero, esto va a ser al gusto. Vamos a usar aceitunas rellenas con pimiento rojo, alcaparras. Y aquí tenemos 3 libras de papas cambray y 2 bonches de perejil. Empezamos por desmenuzar el pescado o el bacalao. Yo estoy usando de esta marca, miren. Este es un pescado salado. Estoy usando 4 bolsitas de 12 onzas, equivalente a 3 libras. Esto ya viene así en filetes. Por lo regular no trae espinitas, pero vamos a desmenuzarlo muy bien y si encontramos algún huesito o alguna espinita lo vamos a retirar. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí ya encontré uno. Yo siempre cocino este pescado, me gusta prepararlo baldado así con huevo. Vamos a ir retirando las espinitas. Y si ustedes gustan ver la receta de este pescado baldado con huevo, pues abajo de este video les dejo el enlace para que ustedes pasen a verlo. En un comal o en un sartén asamos los chiles, los tomates. Los tomates que ya están listos los voy a retirar. Y los chiles los vamos a poner a sudar. Bueno, vamos a continuar hasta que terminemos con todo. Ahora vamos a cortar la cebolla. Vamos a cortarlo en trocitos pequeños. Estaremos usando 4 cebollas medianas y todas las vamos a cortar en trocitos. Vamos a ir reservando. Aquí tengo los chiles, los colocamos en una bolsa para que suden y ahora pues lo vamos a limpiar. Vamos a retirarle la piel y también le vamos a retirar las semillas. Ya tengo totalmente limpio todos los chiles. La mitad del chile amarillo lo vamos a reservar ya que lo estaremos licuando y la otra mitad lo vamos a cortar en tiras al igual que el chile rojo, pero también voy a reservar la mitad de un chile rojo para licuarlo y el resto pues lo vamos a cortar en tiras. Reservamos los chiles. En el vaso de la licuadora vamos a colocar todos los tomates. Y también colocamos el chile pimiento rojo y el amarillo. Aquí le vamos a agregar 1 litro de agua. Bueno, vamos a reservar esto y ahorita regresamos. En una cazuela grande vamos a agregar el aceite. Aquí vamos a estar usando medio litro de aceite. Ya prendí la estufa a fuego medio. Vamos a esperar que se caliente un poquito el aceite y luego vamos a agregar
los 6 dientes de ajo. Vamos a aromatizar el aceite, así que para empezar vamos a cocinar los 6 dientes de ajo. Ya hemos aromatizado el aceite con el ajo, miren, ya están guisadas. Vamos a retirarlo y ahora vamos a agregar la cebolla picada. Guisamos muy bien la cebolla. Todo esto lo vamos a cocinar a fuego medio, a fuego lento. Vamos a dejarlo aquí que se cocine la cebolla por alrededor de 8 a 10 minutos o hasta que vean que ya está la cebolla cristalizada. Mientras vamos a licuar todo para la salsa. Aquí tenemos el ajo guisado, se lo agregamos y vamos a licuarlo todo muy bien. Diez minutos después ya nuestras cebollitas están bien cristalizadas, miren. Vamos a agregar la salsa. Lo mezclamos un poquito. Y ahora vamos a agregar las 2 cajitas de puré de tomate. Agregamos la pimienta molida, el tomillo. Vamos a agregar el orégano, pero lo vamos a triturar un poquito más. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo que se cocine por alrededor de 40 a 45 minutos. Necesitamos que se concentren todos los sabores. Vamos a taparlo y recuerden que la cocción es lenta y de vez en cuando vamos a moverlo. Aquí tenemos las papas. Algunas están pequeñas, estas las vamos a poner así enteras y las que están grandecitas las vamos a cortar por la mitad. Y aquí tengo el perejil, ya lo lavé muy bien. Vamos a estar usando lo que son las hojitas. Picamos finamente el perejil. Una vez listo, pues lo reservamos. Vamos a escurrir las aceitunas. Vamos a escurrir también las alcaparras. Y de los chiles güeros, pues aquí vamos a usar la cantidad que gusten. Estos pican un poquito, no es mucho. Bueno, aquí yo le voy a estar poniendo alrededor de 10 a 12 piezas. Y también le vamos a poner un poquito de este escabeche. Han pasado 40 minutos. Vamos a ver cómo va nuestra salsa. Les dije que de vez en cuando lo íbamos a estar moviendo para que no se pegue. Esto huele riquísimo. Bueno, una vez que lo movimos, vamos ahora a agregar el bacalao. Miren nada más. Lo movemos. Y esto aquí lo vamos a dejar cocinando por unos 20 minutos. Y recuerden, de vez en cuando lo vamos a estar moviendo para que no se pegue. Lo tapamos y esperamos. Han pasado 20 minutos y esto huele riquísimo. El bacalao ha soltado un aroma súper delicioso. Y ahora es momento de agregar las papas. Las papas están crudas. Vamos a mezclarlo. Vamos a agregar el perejil. Nuevamente lo mezclamos. Y de aquí en adelante pues vamos a tomar el tiempo, ya que hayan pasado 20 minutos después que hayamos puesto las papas. Vamos a agregar los demás ingredientes. Nuevamente lo tapamos y esperamos. 20 minutos más tarde vamos a ver cómo va. Lo movemos un poquito lentamente para no desbaratar las papas, aunque le falta un poco de cocción, pero ya no es mucho, mi gente, así que miren nada más esta delicia. Vamos a checar el sazón. Recuerden que el bacalao es salado, así que no le hemos puesto nada de sal. Aquí ha soltado ya la sal que contiene todavía el bacalao. A pesar que lo lavamos muy bien, aún tiene sal, así que vamos a probarlo. Esto está delicioso, pero yo aquí le voy a añadir un poquito de sal. Le falta un poquito ya. Ustedes lo van probando y esto lo van a dejar al final para que así no nos pasemos de sal. Vamos a agregar
las aceitunas y las alcaparras. Aquí van los chiles güeros. Probablemente le ponga más chiles güeros, pero eso es al gusto. Ahí está. Les recuerdo que la lista de los ingredientes lo encuentran abajo de este video en la cajita de información. Ahí van a encontrar las cantidades exactas de los ingredientes que estamos usando para esta exquisita receta. Miren, si no tienen idea de qué preparar para esta Navidad o fin de año, pues aquí está la receta ideal para estas fiestas. Agregamos el chile pimiento. Ya estamos en la recta final de la cocción de esta receta. Vamos a agregar las almendras laminadas y lo mezclamos nuevamente. Y aquí pues vamos a esperar a que las papas estén cocidas. Ya solo eso falta. Ya no va a llevar mucho tiempo, así que ya aquí vamos a estar moviendo lentamente, poco a poquito, y esperamos el tiempo que sea necesario para que las papas queden cocidas. Como les dije que ya estábamos en la recta final, yo aquí la olla pues ya no lo tapé y las papas ahora sí ya están cocidas. Han pasado 15 minutos. 15 minutos más que agregamos los últimos ingredientes y esto ya está cocido. Miren, aquí miren, ya se coció las papitas, están bien suavecitas. No queremos que se desbaraten, así que esto ya está listo. Ya lo probé como está de sal y está perfecto. Está picosito, tiene un sabor picosito, pero no pica mucho. Después de todo, ha llegado el momento y hemos esperado mucho para este momento tan especial, tan exquisito, porque vamos a disfrutar de este delicioso platazo. Miren nada más este manjar. Hoy sí nos pasamos, ¿verdad? Bueno, yo aquí lo voy a probar. Y la verdad que ya lo probé y está riquísimo. Delicioso. Voy a usar pan blanco, me voy a hacer un sándwich. Pero esto lo pueden comer con algunas tostaditas. Bueno, ya esto ya sería al gusto de cada uno de ustedes, como quieren disfrutar este delicioso bacalao. A mí me gusta dejarlo así jugoso, pero si a ustedes no les gusta tan jugoso, lo pueden dejar que se consuma un poco más el jugo a la hora que están cocinando la salsa, y para que quede un poquito más seco. Pero bueno, yo así me gusta. Y bueno, así que vamos a disfrutarlo. Está exquisito. Miren nada más las papitas. Y así de sencillo es preparar un delicioso bacalao a la vizcaína, perfecto para llenar de sabor y tradición tu mesa navideña. Saludos a todos, muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV. Si te gustó esta receta, no olvides darle like, suscribirte y compartir para que más personas disfruten de este clásico de la cocina. Felices fiestas, Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.